Apocalipsis, la última esperanza. El tiempo se está acabando. La salvación está en riesgo. La fe y la verdadera doctrina tras un velo de falsedad. Los hombres desobedecen, apostatan y traicionan. ¿Todo está perdido? Los católicos sabemos que no. Tenemos la esperanza de la parucía. Sabemos que el Apocalipsis es nuestra esperanza en el reinado de Cristo nuestro Señor. Apocalipsis, la última esperanza. En Convicción Radio. ¿Qué tal, amigos de Convicción? Un nuevo programa, una nueva semana con esto que ya hemos venido prolongando durante unos 2 meses tal vez, y llegando al final. Entonces, como habíamos quedado en este controvertido y tan comentado capítulo 20, vamos a terminar con él rápidamente. Les voy a repetir el capítulo 20. Y vi un ángel descendiendo del cielo trayendo la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y aprehendió al dragón, la antigua serpiente que es el diablo y Satanás, y lo ató 1000 años y lo arrojó al abismo, y cerró y selló sobre el abismo para que no engañe ya a las gentes hasta que se cumplan 1000 años. Después de esto será preciso soltarlo por breve tiempo. Y vi sedes, y se dieron sobre ellas, y potestad regia les fue dada. Y las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por el verbo de Dios, que no se arrodillaron a la fiera, ni a su imagen, ni llevaron su marca, revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y los demás de los muertos no revivieron, hasta cumplidos los 1000 años. Esta es la resurrección primera. Dichoso y santo el que tiene parte en esta resurrección. Sobre de estos no tiene poder la muerte segunda, mas serán sacerdotes del Dios y del Cristo, y reinarán con él 1000 años. Entonces, la semana pasada nosotros habíamos visto la primera parte de este capítulo. En esta segunda parte es necesario hacer un recordatorio de lo que significa el milenarismo, que es básicamente estas 2 resurrecciones, la primera la de los justos y la segunda de todos, y el reinado de nuestro Señor Jesucristo en este periodo, que aún no se ha producido de acuerdo a la interpretación literal. De acuerdo a la interpretación alegórica, esta se estaría sucediendo desde la ascensión de nuestro Señor hasta el tiempo actual. Entonces, como les decía la semana anterior, es cuestión de no ponerse de acuerdo, sino que ver una interpretación y confrontarla con la otra. Y ahí, claro, ya las diferencias son tan grandes que el padre Leonardo llega a decir que sostener el alegorismo es prácticamente insostenible, no se puede sostener. Entonces, él mismo, en una nota que no la pasa a su libro, sino que en este momento incluso está en poder de los editores, en esa nos hace ver una apreciación del autor de la epístola de Bernabé, que nos dice que estos 1000 años perfectamente pueden estar, por decirlo de alguna forma, confrontados con los 6 días, o los 7 días mejor, de la semana genésica, es decir,
del Génesis. Los 6 primeros días serían desde nuestros primeros padres hasta el principio del milenio. O sea, 6 días, 6.000 años. Y los 1.000 años equivaldrían entonces a un día de nuestro Señor. O sea, 1.000 años, un día. 1.000 años, un día. Lo reitero porque de repente puede pensarse de otra forma. ¿Y cuál es sería la manera correcta de ver estos 1.000 años? Que sería ese día que nuestro Creador descansó. Entonces, ese día de nuestro Señor, de Dios, equivalen a los 1.000 años. Y que por último, estos 1.000 años serían el día del juicio final. Entonces, seguimos con aquellos que van a reinar con nuestro Señor, incluso, como lo dice el texto, en calidad de sacerdote, que serían las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por el verbo de Dios, que no se arrodillaron a la fiera, ni a su imagen, ni llevaron su marca. Reinaron con Cristo 1.000 años, y los demás de los muertos no revivieron. Entonces, esta primera resurrección sería de todos aquellos que en los primeros tiempos derramaron su sangre. Es decir, como dice la tradición de la Iglesia, si la Iglesia llegó a tener ese culmen que tuvo en la Edad Media, fue precisamente porque se cimentó sobre la base de esa sangre de mártires que se derramó. De manera entonces que este reinado se produciría con todos aquellos que van a resucitar en esta primera resurrección, reitero, más todos aquellos que en estos tiempos de, podríamos decir, apocalípticos, en un sentido, como les he reiterado durante toda esta disgregación, no terrorífico, sino que esperanzador. Entonces, junto con aquellos que recién le dije, estarían todos los que en este tiempo no adoraron al anticristo ni se dejaron poner su marca. Bueno, dice el padre Castellani que esto va a ser mucho más difícil que los mártires de los primeros tiempos de la Iglesia, porque aquellos lucharon contra emperadores. Ahora la lucha es contra Satanás directamente. Aquí nosotros perfectamente podríamos hacer una confrontación con aquello que dice el gnosticismo en una de sus ramas, que es la teosofía que creó esta famosa mujer HB, como llaman sus seguidores, los iniciados, Helena Blavatsky, que dice ella, entre otras cosas, su doctrina, entre comillas, tiene que circular de manera subrepticia. ¿Hasta cuándo? Hasta 1962. Ella es del siglo, del 1800, es decir, del siglo XIX. Entonces, su doctrina, como decía recién, tiene que circular de manera subrepticia. Hasta 1962, que es cuando termina la era de Piscis, de nuestro Señor, y comienza la era de Acuario, es decir, de New Age, la nueva era, con todas sus manifestaciones en todos los ámbitos. Y bueno, justamente esta coincidencia, si ustedes ya se han dado cuenta, que es cuando su doctrina tiene que darse a conocer ya, no de la forma anterior, sino que ahora ya de todas formas, ocupando los medios de comunicación, etc. Entonces, esto es el año 62, coincidentemente con el inicio del Concilio Vaticano II. Bueno, aquí las conclusiones son, yo creo que usted por su cuenta la está sacando también. Satanás ciertamente está desatado. Él no está, como nos diría la visión alegórica, atado en este momento. Porque imagínense ustedes si así fuera. Entonces, Satanás está desatado. Y esto lo vemos, es cuestión de subirse a un metro, me refiero al metropolitano, subirse a un bus
ver los rayados de las paredes, ver la actitud de los jóvenes, que, como decíamos en programas anteriores, que como lo más probable que los sacramentos no hayan sido bien impartidos, también por las razones que ya hemos explicado, entonces resulta que esta gente es como que si no tuviera el bautismo ni la confirmación. Es gente que definitivamente le está haciendo el juego a la revolución, es decir, a Satanás. Entonces se nos produce este hecho que en este lapso, en este tiempo que va del 62 hasta nuestros días, definitivamente es el sistema regido por el otro, como decía nuestro Señor, por Satanás. Entonces, al hacer todo este tipo de consideraciones, llegamos a la conclusión que Satanás hay que encadenarlo, como nos dice el principio del capítulo 20. Entonces vi un ángel descendiendo del cielo, trayendo la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y aprendió al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, y lo ató 1000 años. Entonces, esto no ha sucedido, pero está pronto a suceder. ¿Por qué? Por esto que les decía la semana anterior, que en este momento, amigos míos, aunque nos duela, pero es así, estamos viviendo esa época inmediatamente anterior al reinado del anticristo, que es la apostasía. Así de simple, la apostasía. Y ciertamente que en esta apostasía no la inició usted, que es un seglar como yo, y yo tampoco, sino que quien inicia una época apóstata es justamente el clero corrupto. De esto que nos habla el padre Castellani con tanta propiedad, porque él lo vivió en carne propia. Además, nos dice que él murió el año 81. Entonces él dice que él no va a conocer el nombre del anticristo. Tal vez ustedes sí. Y lo más probable es que nosotros ya lo conozcamos. Entonces, en esta época del anticristo, ¿qué se hace presente? El fariseísmo, como nos dice el padre. ¿Que en qué consiste? No es justamente el bolchevismo o el liberalismo. Ellos evidentemente están en este juego del fariseísmo. Pero los que hacen esto que dice la Escritura, que martirizarán y matarán a aquellos que aún permanecen en la fe, creyendo que le hacen un favor a Dios. Es clarísimo. Ciertamente esto no lo puede hacer un bolchevique. Entonces, si vemos lo que nos dice la Escritura, nos damos cuenta que esta persecución de los últimos tiempos va a estar encabezada no por esas corrientes que les dije, sino directamente por gente de la iglesia, y de esa iglesia adulterada, falsificada, corrupta, que cree hacerle un bien a Dios. Aquí tal vez pueda que haya diferentes formas de actuar. ¿A qué me refiero? Que puede que haya personas que se vean en la necesidad, por el respeto humano, a actuar en esta forma farisaica. Y van a haber otros que sencillamente, comprometidos con Satanás, van a hacer lo que les corresponde mirado de ese punto de vista. Seguimos entonces, retomando lo de la semana anterior, el momento en que habíamos quedado tratando de glosar esta exégesis que nos hace el padre Castellani. Entonces, en el capítulo 20, versículos del 7 al 10, vemos lo siguiente. Y consumados los 1000 años, se soltará Satanás de su cárcel, y saldrá a seducir a las gentes, el Gog y Magog, y los congregará a la guerra, cuyo número es como las arenas del mar. Y subieron sobre la faz de la tierra, y sitiaron el real de los santos, y la ciudad dilecta. Y bajó fuego del cielo, y los devoró. Y el diablo que los seducía, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde la fiera y el pseudoprofeta serán afligidos día y noche por los siglos de los siglos. Nos comenta el padre: este es el lugar más difícil y raro de la profecía,
lo cual es decir bastante. No me arrojaré a explicarlo como lo hace el padre Lacunza por todo un tomo entero de su obra. Eso pasará. ¿Cómo y por qué? No lo sé, nos dice. No lo sé. Dios puede hacer más de lo que yo puedo explicar. Los exégetas alegoristas aseguran que estos 4 versículos designan al anticristo y su persecución. Pero el anticristo ya está en el lago de fuego y azufre. Se repite aquí mismo en estos versículos. Entonces sería un mal sitio para perseguir. ¿Se olvidó ya San Juan del capítulo anterior? ¿O es que no le importó contradecirse en este? Es el profeta Ezequiel, en los capítulos 37, 38 y 39, se cuenta una gran guerra del rey Gog, venido de Magog, Rusia actual, según se cree. Y de allí toma San Juan sus nombres, pero no coinciden los relatos. Dicen los exégetas modernos, Martindale por ejemplo, que estos capítulos de Ezequiel describen una gran expedición bélica de los pueblos del norte, escitas y cimerios, en el siglo VII a.C., que se precipitó como una tromba sobre Israel, y fue a morir exhausta por mero de sangre en las arenas de Egipto, lo cual está historiado por Heródoto. Aquí se trata de otra cosa, y San Juan no hace más que aludir a Ezequiel, que sería entonces solamente el tipo de esta otra gran expedición bélica, para mí casi inconcebible, nos dice, que sin embargo todos los padres primitivos aceptaron de manera literal. En el capítulo 20, versículos del 11 al 15. Y vi un trono magno cándido y al sentado en él, a cuya vista huyó el cielo y la tierra, y no se les encontró ya lugar. Y vi a los muertos, los grandes y los chicos, de pie delante del trono, y libros se abrieron y otro libro se abrió, que es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos, de por los que en los libros estaba cada uno según sus obras. Y entregó la mar sus muertos, los que estaban en ella. Y la muerte y el orco entregaron sus muertos, los que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el orco fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y quien no estuviere escrito en el libro de la vida, lanzado es al lago de fuego. El juicio final, en la misma figuración que usó nuestro Señor, es metafórica naturalmente. Ninguna necesidad de libros, ni de tribunal, ni de fiscal. Los libros son las conciencias. Nuestras obras nos siguen, quedan en nuestra alma modelándola. Y en la resurrección, ellas modelarán los cuerpos, que mostrarán como transparentes vasos la salvación o la condena, es decir, los méritos y deméritos. ¿Qué significará que cielos y tierras huyeron? La majestad de Dios apareciendo en su última manifestación, Cristo en gloria y majestad, que dice el profeta. Los antiguos profetas están llenos de signos meteorológicos, lo mismo que Juan y el mismo Cristo. Y aunque las estrellas y el sol y la luna tengan significados simbólicos conocidos, nada obsta a que esos signos aparezcan también físicamente. Nos cuenta el padre: un ingeniero electrónico me informó que oscurecerse el sol, ponerse cárdena la luna y caer enjambres de estrellas y meteoritos es cosa que podemos hacer nosotros ahora, por medio de la bendita energía nuclear. No sé si no anda blasonando. También puede producirse por una perturbación cósmica, y las fuerzas cósmicas se desquiciarán,
nos dice la Vulgata, análoga a la que sufrió nuestro planeta Telus. Según los astrónomos modernos, allá en los inmemoriales tiempos del renombrado diluvio, que sería el que sepultó a la igualmente inmemorial Atlántida. Bueno, poco importa eso. Lo que importa aquí es el juicio. Que especulen los escritores y la fantasciencia. El cielo se arrollará como un pergamino, nos dice un profeta. Hoy día esto perfectamente puede suceder. El juicio final es un dogma de la fe, cualquiera sea la forma en que se verifique. Hasta el juicio, los muertos no alcanzan su destino final, feliz o desdichado. Por lo menos en forma completa. Los santos padres antiguos se figuran las almas de los salvados en el seno de Abraham, no en el cielo. El juicio particular de cada alma a su partida del cuerpo es una noción teológica relativamente nueva. Hasta el siglo V, los padres Lactancio, Basilio, Hilario, Juan Crisóstomo no la enseñaban. Incluso la negaba el primero de ellos, Lactancio. Fue definida por el Concilio de Lyon en 1274, aunque la noción de que post-mortem no se puede ya merecer ni desmerecer esa especie de juicio particular, es inmemorial. Posteriormente, el Concilio Florentino definió los salvados sin nada que purgar, pasaban a la visión de Dios de inmediato, sin excluir pueda haber en ella gradación, es decir, una especie de evolución o desarrollo, mejor dicho, como quería San Ireneo. El juicio universal, el único de que habla la Escritura y los padres primeros, aparecería bien superfluo de otro modo. Y con esto despachamos el bravo capítulo 20 y entramos en más apacibles lugares. La Nueva Jerusalén, el destino definitivo preparado al género humano. Vemos entonces en el capítulo 21 los versículos del 1 al 4. Y vi nuevo cielo y nueva tierra, pues cielo y tierra de antes pasaron, y el mar ya no es. Y la ciudad santa, Jerusalén nueva, bajando del cielo desde Dios, preparada como una novia engalanada para su hombre. Y oí desde el trono una voz magna diciendo, velad la morada de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y él con ellos su Dios. Y secará las lágrimas de sus ojos, y la muerte ya no será, ni el luto, ni el grito, ni la pena, ya no serán, porque lo de antes ya pasó. La Nueva Jerusalén es simplemente el mundo de los resucitados, es decir, judíos, convertidos y gentiles. La historia de la humanidad se mueve entre la confusión de Babel y la armonía perfecta, aspiración indeleble de la creación que no por nada procede de uno trino, de la Nueva Jerusalén, que están en el primero y último de los libros. El anticristo usurpará simplemente este ideal de unidad del género humano en la institución perversa de su imperio universal, pues solo Cristo es el centro de la historia y el verdadero principio de unidad del universo. La gloria del cielo es de suyo inefable. Cristo la designó simplemente con la metáfora campesina de un banquete de bodas. Y Juan, después de haber gastado esa metáfora de las bodas del Cordero y la cena de Dios, emprende ahora describirla como una ciudad suntuosa, un poco por demás metálica para el gusto de algunos, pero ello es viviente, está edificada ex vivis et electis lapidibus, como dice San Pedro, de electos y vivientes sillares,
cada una de las almas en su lugar, componiendo una armonía perfecta. Si va a bajar realmente del cielo una ciudad de 16.000 millas cuadradas y se va a sentar sobre el monte Sión, como place a los rabinos, no nos importa mucho. El profeta, en este mismo libro, dice que la morada de Dios con los hombres son las almas de los justos glorificadas. En el capítulo 13, versículo 16, donde dice que la fiera blasfemaba el nombre de Dios y la morada de Dios, y los que en el cielo moran, como dice la Vulgata, el texto original dice, la morada de Dios, que son los que en el cielo moran. ¿Dónde morarán los resucitados? Donde ellos quieran. Incluso en los astros, si quieren, que para ellos se hicieron. Y no hay ninguna necesidad estén ahora habitados, como pretenden los sabios de la televisión. Güeros, peritos en materia de lana caprina, o los desaforados novelistas de la fantasciencia. ¿Y no habrá algún lugar preciso que sea su asiento y casa, puesto que ahora ellos tienen cuerpos? ¿Dónde era el lugar y asiento de Cristo resucitado y los santos que según el Evangelio con él revivieron? No lo sé. Aparentemente no lo necesitaban. Bueno, toda la tierra será su casa solariega, si ustedes quieren, puesto que aquí nacieron la nueva tierra, la tierra terráquea no aniquilada y creada de nuevo, sino transfigurada y convertida toda ella en Edén, conforme al primitivo plan de Dios, que quería Adán con su progenie transformasen toda la tierra en paraíso, y Adán la echó a perder, y su progenie está por destruirla. Lo esencial es que se acabaron las lágrimas y los insomnios, que no es poco decir. Seguimos en el mismo capítulo 21, con los versículos del 5 al 8. Y dijo el sentado en el trono, yo lo hago nuevo todo. Y me dijo, escribe pues estas palabras, fieles son y veraces. Y díjome, ya está, yo soy la A y la Z, el principio y el fin. Al sediento yo le daré de la fuente del agua de la vida, regalada gratis. El que venza poseerá todo esto y yo le seré Dios y él será hijo mío. Mas los cobardes y los incrédulos y los asquerosos, los asesinos, los fornicarios y los hechiceros y los idólatras y todos los que mienten, la herencia de ellos es el lago ardiente en fuego y azufre, lo cual es la muerte segunda. ¿Por qué dice, le daré el agua de la vida regalada gratis, y después dice, al que venza? Ojo Calvino, porque es de saber y sabemos que la visión beatífica es gratuita, gracias que está por encima de las exigencias de la natura y los méritos de la voluntad, los cuales son solamente condición y no precio. La eterna oposición del bien y del mal moral y nuestra responsabilidad, una enumeración de pecados graves seguida de la fórmula ninguno de estos entrarán en el reino de Dios. Era un paso común en la predicación apostólica, como vemos en San Pablo. Aquí en San Juan es de notar que añade dos términos escatológicos, los cobardes y los mentirosos, pues se ve que abundarán esos tales en los tiempos últimos. ¿Y los hechiceros? ¿Dónde hay hechiceros hoy? ¿Y los espiritistas, los psicoanalistas, los astrólogos de las revistas, los adivinos y los mortinóforos? ¿Qué son? Farmacoi, dice San Juan, o sea, vendedores de venenos, que era uno de los negocios de los curanderos de aquel tiempo, como de los vendedores de dope actualmente.
capítulo 21, versículos del 9 al 14. Y llegóse uno de los 7 ángeles que portaban las 7 redomas, llenas de las 7 plagas últimas, y habló conmigo diciendo: Ven, te muestro la novia, la mujer del Cordero. Y me levantó en espíritu a un monte grande excelso, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, la nueva, descendiendo del cielo desde Dios, llevando la claridad de Dios y su luz como piedra preciosa, como jade cristalino, que tiene un muro grande excelso, que tiene 12 puertas, y en cada una un ángel, y nombres escritos que son los nombres de las 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, y al norte 3, al austro otras 3, y al occidente 3 más. Y el muro de la ciudad tenía 12 basamentos, y en ello 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La novia se convierte en una ciudad, como en el libro 4 de Esdras. No hay que afligirse de la descripción detallada de la ciudad santa, que somos todos nosotros después de pasada la puerta estrecha, inevitable. La descripción de Ezequiel en el capítulo 68, donde Juan se inspira, es bastante más pesada y prosaica. San Juan la describe en términos de luminosidad. Lux perpetua luceat eis, canta la iglesia. Y locum refrigeri lucis et pacis ut admitas deprecamur, llevando la claridad de Dios, que no es un sustantivo común en hebreo, sino un nombre propio. La Shekinah, y ella misma como jade cristalino. Las piedras preciosas que prodiga San Juan no la hacen ciertamente una ciudad mineral, una fría ciudad metálica, como piensa algún monseñor, pues son los vivos colores y no la dureza lo que mira San Juan, una especie de iris con los más brillantes y delicados matices del universo. Hay en ella no solamente luz prismática, sino también árboles y fuentes, y sus piedras son vivientes. Los nombres de los 12 apóstoles son simplemente los 12 apóstoles. En el mismo capítulo 21, versos del 15 al 17. Y el que hablaba conmigo portaba una vara métrica de oro, para medir la ciudad y las puertas de ella, y el muro de ella. Y la ciudad era tetrágona, y su ancho igual que su largo. Y midió la ciudad con su vara 12.000 estadios, y el ancho y el largo y el alto de ella iguales. Y midió el muro de ella 144 codos, medida de hombre, que es medida de ángel. La forma de esta ciudad, así como recién la hemos caracterizado, es poco concebible. Una ciudad en forma de cubo, pero puede ser también en forma de pirámide o cono. Las casas apoyadas en las laderas de una alta montaña, o más probable, en forma de los famosos palacios de Babilonia. Los zikkurats, en forma de plataformas superpuestas, angostándose hacia arriba. Los pensiles caldeos, que eran para los orientales una de las 7 maravillas del mundo, y el símbolo del sumo lujo y fasto. Como quiera fuere, yo creo San Juan apunta simplemente a la perfección del mundo nuevo resurgido. El 12, y más aún el 12 por el 12, es el número ritual de la perfección y el acabamiento. Si habrá una perfecta ciudad real y física después de la resurrección, es cosa que no se puede saber. Puede que sí, puede que no. Puede que quién sabe. El padre Lacunza pone 2 por falta de una. Por el mismo precio podía haber puesto 3. A saber, la Jerusalén del cielo, bajada realmente del Empirio,
y morada de los primeros resucitados, y la Jerusalén de la tierra, reedificada por los judíos convertidos, con su templo, sus ceremonias e incluso los sacrificios y holocaustos de la ley mosaica, centro de las peregrinaciones de todo el mundo durante los 1000 años, en los cuales él cree como fierro. No comprendo cómo los judíos actuales no han hecho más fiestas al libro del buen padre don Manuel Lacunza, que es la defensa y apología más grande de la raza judía que se ha escrito en el mundo. Tanto que los censores romanos que lo metieron en el Índex creyeron era la obra de un judío disfrazado que se fingía cristiano. Pero el padre Lacunza era cristiano, cristiano viejo de sangre navarra, nacido en Capilla Sagrario de Chile en 1731, formado en la Universidad de Córdoba del Tucumán, desterrado por Carlos III a instancia de Aranda, junto con todos sus compañeros jesuitas americanos, y después suprimido como jesuita por Clemente XIV, papa, y muerto misteriosamente en un estanque o lago del norte de Italia en 1810. Su libro debería haber sido ya liberado del Índex, pues los motivos por los cuales se prohibió no tienen actualmente la menor vigencia. Estaba concluido, según parece, en 1793, y el autor se queja de que copias prematuras incorrectas se escaparon de sus manos y llegaron al país del Plata, donde suscitaron expectación y muchos adherentes. Pero la edición Princeps de la vasta obra fue hecha en Londres en 1816, por obra de don Manuel Belgrano, el creador de la bandera argentina. No sé lo que significa medida de hombre, medida de ángel, a no ser que quiera decir la medida que da el apóstol es humana, pero las medidas reales de la ciudad viviente son inefables y angélicas. En efecto, los resucitados primeros, que son la morada de Dios, no se pueden medir humanamente. Versículos del 18 al 21 en el mismo capítulo 21. Y era la fábrica de su muro de piedra jade, y la ciudad misma era de oro puro cristalino, y las basas del muro de la ciudad ornadas de toda piedra preciosa. La basa primera, jaspe; segunda, zafiro; tercera, jalcedón; cuarta, esmeralda; quinta, cornalina; sexta, sardón; séptima, crisólito; octava, berilo; novena, topacio; décima, crisópaso; undécima, jacinto; duodécima, amatista. Y las 12 puertas eran 12 perlas, y cada puerta una sola perla, y la plaza de la ciudad oro puro y alino, como cristal traslúcido. Puede sorprender y sorprende ver representada por San Juan la gloria del cielo como una ciudad, pero en realidad es un símbolo propio de la unidad del hombre restaurado. Es el orden de la criatura no poder representar la unidad soberana de que surgió sino por una unión múltiple. Hay un árbol en la India llamado Banyan que deja caer sus ramas hasta el suelo, cada una de las cuales prende y brota, y se convierte en un nuevo árbol, formándose así selvas enteras que son muchos árboles y un solo árbol, pues todas permanecen unidas intrínsecamente al árbol protoplasta. Así, en el universo redevenido paraíso, no terrestre solamente ni celeste solamente, mas superterrestre, se realiza la suspirada siempre reunión de la humanidad en el unimúltiple Adán, el cual, si introdujo en ella la división por el pecado, la separación y hoy día la pulverización en individuos huraños, sin embargo en el Génesis es llamado el fecundo, el multiplicado
el llenador y dominador de la tierra como el árbol banián. Ningún otro símbolo que la firme contención de una arquitectura puede significar mejor la unidad o reunión armónica de la humanidad transfigurada en transposición celeste. Todo o nada. Es toda la red de los rescatados a la muerte sin que se suelte una malla, para usar una metáfora del mismo Cristo. Las mallas son dobles, varón y mujer, pues no es de creer que el sacramento del matrimonio ni la división en dos sexos sean aniquilados por la resurrección. Cierto, después de la resurrección, ni se darán ni tomarán en matrimonio, dijo el Señor. La procreación no será necesaria, pero nadie ha dicho que el matrimonio tenga por único fin la defensa de la procreación. Es absurdo suponer que el amor y la unión conyugal, que es figura de Cristo y su iglesia, van a ser aniquilados por la realización de la figura por las bodas de Cristo y su iglesia. El mal rico en el infierno recuerda la relación con sus hermanos. ¿Y no van a recordarse en el cielo los esposos? ¿Cómo será la transposición del amor conyugal al cielo? No lo sabemos. Pero que existirá, podemos estar seguros. La palabra de Cristo en San Lucas debe entenderse en el sentido estricto en que la dijo Cristo, y no es necesario para eso, al contrario, caer en el milenismo carnal del hereje Querintos, que ese sí niega paladinamente la palabra de nuestro Señor. ¿Qué mujer será, pues, la esposa de las 7 que se casaron sucesivamente con un mismo varón? La pregunta de los saduceos a Cristo es sencilla, pero responderla del todo allí era ocioso y aún perjudicial. En el sentido de las relaciones carnales, ninguna. En el sentido de un amor sublimado, todas. Serán un árbol banián, una célula sin carioquinesis, uno de los sillares de pedrería de la ciudad celeste. Aquí se podría filosofar un poco sobre la integración de la humanidad en el nuevo Adán, y en consecuencia la integración del universo en las manos de donde salió. Con la apocatástasis, la anaquefaleosis y demás palabras del repertorio, pero resulta que todo esto es más accesible en la forma nebulosa e imaginera en que San Juan lo puso, que no en las abstracciones de los sofiólogos, incluso San Agustín. La razón y la conciencia del varón, el corazón y el instinto de la mujer, juntos con la ley de solidaridad y altruismo que forma la base de toda sociedad, no son más que una prefiguración de la verdadera unidad divino-humana, un germen, que debe crecer, florecer y llevar fruto todavía. El desarrollo sucesivo de ese germen se cumple por el proceso de la historia bajo la providencia, y el triple fruto que ha de llevar es la mujer perfecta, o sea, la natura divinizada, el hombre perfecto, o sea, el hombre Dios, y la sociedad perfecta de Dios con los hombres, encarnación perfecta de la Shekinah o Sofía perenne. Aparentemente lo que interesa al profeta en su figuración es el arco iris de los colores más exquisitos de la tierra. El jaspe es verde, el zafiro es azul opaco y dulce. El calcedón o calcedonia brilla en las tinieblas como una llama pálida. La esmeralda, como se sabe, es verde profundo. La correnalina es color de uña. Tiene 3 colores superpuestos que van del rosa al carmesí. El sardón o hematita es rojo sin mancha. El crisólito es color de mar, con cambiantes de verde y oro. El berilo es verde azul o aguamarina. El topacio es traslúcido, verde amarillo, lo mismo que el crisópaso. El jacinto es color acero y cambia de color con el cielo. El amatista es púrpura violeta. San Juan conocía las llanuras de Senaar, una especie de paraíso terrestre. Cuando llega la primavera después de las lluvias invernales,
todo verdece y eflorece de golpe. La vegetación lujuriante sube hasta los pretales de los caballos y los bueyes. Las ovejas y las cabras se anegan completamente. Las flores brotan no separadas como en nuestros jardines, sino en bloques compactos, en canteros inmensos, blancas, rojas, azules, amarillas, moradas, rosadas, de modo que el valle es un piso de pedrería multicolor. Los perros, volviendo de la caza, salen todos teñidos del polen de las flores, pero desde el mes primero del verano, la sequedad ha aradecido todo. Los tallos de la hierba crepitan bajo los pies, todo está ennegrecido, quemado como por una llama. La tierra retorna al reino de la muerte. Y Él, es decir, el Cristo, brotó como un vástago vivo de la tierra desecada, nos dice Isaías en 53. San Juan describe aquí la resurrección del paraíso terrenal. Todas esas gemas que ingenuamente enumera, los antiguos atribuían a cada una de ellas una propiedad medicinal, como apuntará más tarde San Juan, pero atribuyéndolas a los árboles del paraíso. Y bien, queridos amigos, eso ha sido por esta semana nuestro Apocalipsis. Espero que haya quedado clarísimo el concepto que hay entre una forma de interpretar y la otra, es decir, el alegorismo y, por otra parte, el sentido literal, que es el recomendado por los padres que hemos comentado durante todo este ciclo. De manera que me despido con un fuerte abrazo, queridos amigos, y esperando que la próxima semana tengamos una audiencia como la de esta semana, o tal vez superior. Hasta la próxima, amigos. Adiós. Apocalipsis, la última esperanza. El tiempo se está acabando. La salvación está en riesgo. La fe y la verdadera doctrina tras un velo de falsedad. Los hombres desobedecen, apostatan y traicionan. ¿Todo está perdido? Los católicos sabemos que no. Tenemos la esperanza de la parucía. Sabemos que el Apocalipsis es nuestra esperanza en el reinado de Cristo nuestro Señor. Apocalipsis, la última esperanza. En Convicción Radio.